¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca la cita económica. Bueno, hemos vuelto de la tanda y ya estamos en línea con nuestra columnista Paula Martínez, la especialista en economía. ¿Cómo estás, Paula? Catalina soy. ¿Qué tal, Catalina? Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bueno, bien, muy bien. Gracias, Paula, por atendernos y por volvernos a encontrar en esta cita económica de la semana. Bueno, vamos a hablar de tasas de interés y yo la verdad es que no tengo ni idea qué son, para qué sirven, qué instrumento, qué clase de instrumentos son para la economía. Así que si querés empezar como de la primer clase del curso Tasas 1 para no economistas. Bueno, las tasas de interés son el costo del dinero, básicamente. Es un precio que se forma entre la gente que necesita dinero y la gente que se lo presta, ¿no? Uh-huh. Y justamente al ser un precio también está atado a todos los otros precios de la economía, como la inflación, pero también tiene sus circunstancias particulares porque el dinero es un bien más de la economía que tiene su oferta, su demanda y tiene su escasez o su abundancia. Entonces ahí también influye en el precio de las tasas. Uh-huh. De todas formas, también es un instrumento para hacer política monetaria y para lograr otros fines. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos hablar hoy, uh-huh, para contar por qué están tan altas las tasas de interés que te pueden cobrar o las tarjetas de crédito, claro, o un préstamo del banco, que bueno, básicamente están arriba del 50% nominal, podríamos decir, y que si le sumamos todos los costos, 65% anual, ¿no? Uh-huh. Es una tasa muy, muy alta para lo habitual. Hubo épocas muy pasadas, que fueron mucho más altas, pero la verdad que hoy es bastante caro el costo del dinero. Claro, del crédito, digamos, ¿no? En ese sentido. Sí, digamos, uno por ahí lo piensa desde el punto de vista de quien necesita un préstamo, pero la verdad que esto está impactando para las familias y también para las empresas, porque cuando uno tiene en estas situaciones que falta por ahí liquidez o hay problemas transitorios de dinero, por ejemplo, alguien que los precios le subieron mucho más que los salarios, ¿no? Uh-huh. Que son cosas transitorias. Para cubrir estas cuestiones que son de corto plazo, de la coyuntura, uno necesita financiarse de alguna forma. Claro. Y justamente este financiamiento es el que es caro y te agrega un costo más, claro, a esta situación que ya es de por sí difícil. Pensemos, por ejemplo, una empresa que necesite un descubierto por unos días para financiarse hasta el mes siguiente, tiene que pagar un costo muy alto de ese dinero, claro, claro, de ese dinero que necesita, o lo mismo una familia que tenga que girar en descubierto, también los costos son altos y entonces se te va generando como una bola de nieve, o que tengas que patear para adelante la tarjeta de crédito porque no la pudiste cancelar toda en este mes, que la plata no te alcanzó. Y la tenés que cancelar el mes que viene, ahí tenés que pagar un 50 y pico % anual, ¿no? Que es un 4, más o menos, más entre 4 y 5% por mes más de costo, y se te va haciendo como una bola de nieve. Entonces, es cuando las tasas están tan altas, generan un problema, y esto también repercute, en la actividad económica, porque las empresas que necesitan financiarse no consiguen dinero y todo se va haciendo como más lento, porque uh-huh, es más caro. Ahora, Paula, siendo que necesitamos que la economía se reactive de alguna manera, ¿por qué están tan altas entonces? Bueno, acá tenemos... básicamente detrás de la tasa alta está la inflación, pero por dos vías podemos decir, ¿no? Esto que vos decís de que hace falta que la economía se reactive,
También ha generado en el seno del gobierno cierta rispidez porque desde Economía quieren que el Banco Central las deje bajar un poco, y desde el Banco Central están pensando en alguna cuestión monetaria que ya vamos a explicar. Pero en principio, detrás de la inflación hay dos cosas para simplificar. Primero, que la inflación pone un piso a las tasas porque el ahorrista, supongamos una persona que quiere poner un depósito en plazo fijo, necesita un rendimiento que le cubra por lo menos la inflación. Si hoy tenemos una inflación del 30 al 40, ¿no? 35% interanual, como para dar un número, y hacia adelante no se prevé que vaya a bajar mucho más, pongámosle un 25 para dentro de los 12 meses que siguen. Entonces ahí tenemos un piso que el ahorrista necesita para poner su plata en un depósito en plazo fijo o algún fondeo en el banco. Entonces el banco tiene ese costo de fondeo, y cuando te va a otorgar un financiamiento tiene que poner un margen por encima de ese nivel. Eso por un lado. Hoy tenemos, por ejemplo, las tasas de los depósitos a plazo fijo están rondando los últimos datos que había dado el Banco Central en el 28%, pero por ejemplo las BADLAR, que es otra tasa que es para depósitos mayores a $1 millón, superan el 30% anual, nominal anual, y bueno, y eso te pone un piso ya a la tasa de los préstamos que hacen los bancos. Claro. Porque ese es el costo al que el banco se fonde. Recordemos al principio que decíamos el costo de la plata. El costo al banco le cuesta ese 28 o más del 30%. Claro. Y después el otro punto que es como el más importante hoy, es que el Banco Central utiliza las tasas de interés en la política monetaria, en su política monetaria. Una de las causas de la inflación es que la cantidad de dinero que está dando vuelta la emisión monetaria, la cantidad de dinero es muy superior a lo que la gente quiere tener en dinero. Entonces, para poder frenar un poco el proceso inflacionario, la política monetaria lo que tiene que hacer es restringir la cantidad de dinero y ir tratando de sacar pesos de la calle, secar la plaza, como se dice. Y es el instrumento que hace es a través de las tasas de interés, que básicamente las coloca en las letras del Banco Central, que se llaman LEBAC, que las habrán escuchado porque estos días han sido como... estos par de meses... Sí, te iba a preguntar que sonaba mucho las LEBACs, que no sabía qué era. Bueno, las LEBAC se licitan todos los martes, las licita el Banco Central, son letras de corto plazo que van de 35 días hasta el último plazo que se está colocando es 250 días, y ese es una tasa de referencia para todo el sistema financiero de la tasa de interés. Hoy tenemos ayer martes 3 de mayo, que es la última licitación, justamente hubo una pequeña retracción de la tasa de interés, bajó del 38 al 37,5% para 35 días, para un mes de plazo, y después tenemos que para los plazos más largos, que son 250 días, llega a 31% más o menos la tasa de interés, que eso también le pone un piso a el costo al financiamiento en general, ¿no? Porque nadie va a prestar dinero a otro, o un banco, supongamos un banco, no te va a prestar dinero a un particular, a un privado, a menos que esto, obviamente, porque las LEBAC justamente es la tasa de referencia. Ahí en las LEBAC pueden invertir privados y públicos, y entidades y particulares, pero bueno, todo el mundo está mirando justamente los martes, que son las licitaciones del Banco Central, de las LEBAC, a ver qué está haciendo con las tasas. Ahora en mayo, la 1 de mayo, hubo una pequeña reducción de 0,5 puntos, y se está esperando a ver qué va a hacer el Banco Central en las próximas. Y es muy interesante ver justamente los comunicados que ellos mandan, porque dijo que hay como un mínimo de descenso de la inflación subyacente, le llaman, que es la inflación que no es regulada y no es temporal.
y esta inflación subyacente dice que hay un leve descenso, pero que siguen, digamos, justamente teniendo que poner tasas altas para que se contraiga la cantidad de dinero. Claro. Paula, te hago una pregunta. Sí. Había una rispidez, vos dijiste que había una rispidez interna en el gobierno. Yo leí también que había una rispidez o tensión entre Prat-Gay y Sturzenegger por este tema, porque Prat-Gay está queriendo que vengan inversiones extranjeras. ¿En qué medida la tasa alta impide esta inversión extranjera? Las tasas altas impiden la inversión porque vos, para hacer un proyecto de inversión, el rendimiento, digamos, es la tasa con la cual comparas un proyecto de inversión. Entonces, si voy a poner plata en una inversión, en un proyecto productivo, me tiene que rendir más que esto otro, que es el costo del dinero ese que estoy poniendo, o es la alternativa, ¿no? Es el costo de comparación de ese dinero. Pero como decíamos al principio, digamos, las empresas necesitan financiarse para comprar insumos, más allá de una maquinaria, para comprar insumos, para salir del paso y todo, y tienen este costo que es altísimo, y eso afecta claramente la actividad económica. Por lo tanto, desde el Ministerio de Economía quieren que las tasas empiecen a bajar, porque si no, no se puede empezar a invertir. Claro. Ahora, desde el problema es que el Banco Central también está emitiendo para cubrir parte del déficit del sector público. Y entonces para reducir, hay como un problema, hay un círculo vicioso, porque para reducir el déficit del sector público también tenés que ajustar un poco la economía, como reducir subsidios, empezar a achicar el gasto. Entonces hay que tratar de buscar un financiamiento por fuera del Banco Central para que no sea inflacionario. Y este financiamiento justamente es el que el gobierno está apostando, que ha hecho su gran apuesta, y es el tema de la inversión extranjera luego del acuerdo con los holdouts. Porque si vos tenés dinero que entra de afuera para financiar inversiones, para generar movimiento económico, entonces el Banco Central no tiene que emitir tanto dinero, con lo cual la inflación va a empezar a ceder, digamos, no hay una presión inflacionaria por ese lado. Claro. Es un poco complicado todo el esquema, pero la verdad que se está haciendo, digamos, desde el Banco Central se está haciendo lo que los libros te dicen, de contraer la cantidad de dinero para evitar que la inflación se siga disparando. O sea, hoy ya tenemos una presión sobre la inflación que es por tarifas, que es que fue por la devaluación en su momento, y si a esto le sumamos más dinero dando vuelta, entonces se genera como una espiral inflacionaria difícil de la cual salir. Entonces, el Banco Central lo que quiere es restringir eso, pero obviamente eso impacta en la actividad económica, claramente, como decíamos al principio, ¿no? Está bien. Bueno, interesante, y muy interesante lo que nos decías al principio de cómo impacta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si tenemos que llegar a fin de mes y por ahí quedar en descubierto, que no sería una decisión muy racional, pero a veces no queda otra porque uno se quedó sin dinero. Así que muy interesante ese punto, Paula. Muchas gracias. Bueno, gracias Catalina, gracias a ustedes, y bueno, estamos en contacto para la semana próxima. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, saludos.